Aquí seguimos, como lo hemos hecho días anteriores, en el análisis de la situación actual, de la coyuntura que afronta el departamento de La Guajira. Ya lo hemos dicho, una gama variada de problemas se han agudizado en esta sección del país. Problemas que en todo su conjunto han desatado una crisis estructural, la han agudizado. Y aquí en Guajira Estéreo seguimos invitando a analistas para ventilar estos temas. Hoy hemos invitado al ex representante a la Cámara, Jimmy Sierra Palacio, profesional del derecho. Como ustedes saben, amables oyentes, él estuvo en el Congreso de la República entre el año 2010-2014. A juicio de los observadores, hay coincidencia en la opinión de que hizo una excelente labor. Él ha venido hablando sobre la crisis estructural que afronta La Guajira, ha venido diciendo que La Guajira ya está sobrediagnosticada, ha venido diciendo que hay que repensar a La Guajira, ha dicho que hay la necesidad de construir un pensamiento colectivo aquí en el departamento. Pues bien, lo hemos invitado para algo muy concreto, conocer su reflexión sobre esta crisis estructural del departamento y queremos conocer sus propuestas concretas. Doctor Jimmy Sierra Palacio, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Pepe, gracias por la oportunidad que me brinda. Un saludo a aquel y a todos de la mesa principal y a los ribacheros y guajiros en especial. Lo hemos invitado para que usted nos haga una reflexión, cuál es su pensamiento sobre esta serie de crisis que afronta y que se han agudizado en los últimos tiempos aquí en el departamento. Bueno, quiero de verdad resumirlo, Pepe, ustedes lo han venido diciendo, muchos que han intervenido, dirigentes sociales, políticos, lo han manifestado. Lo he dicho siempre, no desde ahora, desde el 2009, cuando apenas era candidato a la Cámara de Representantes, decía que hay que construir pensamiento colectivo y que tenemos que repensar a La Guajira. Todos sabemos que la crisis estructural que hoy tiene La Guajira viene desencadenándose desde muchos años atrás. Y ya hoy hemos llegado a la situación en que la gobernadora está pensando de una inviabilidad financiera del departamento. Yo pienso que ahí hay que hacer un ejercicio más profundo, un ejercicio más serio para mirar el estado de la finanza y si es necesario o no, prudente, conducente, una intervención o no. Pienso yo frente a ese tema. Pero el diagnóstico y el sobrediagnóstico ya está. No solo es la corrupción. Sí, ha habido corrupción. Sí, también tenemos que reconocer que la crisis también ha originado por el cierre de la frontera. La crisis ha originado también que ya no tenemos el manejo directo de los recursos de regalías. También hay que hacer una revisión sobre la cultura, los usos y costumbres de nuestro guayú, cómo podemos generar también allí proyectos de ingreso para que los guayú puedan ser productivos y puedan ser competitivos. Bueno, en suma, ya eso está sobrediagnosticado. Frente a eso hemos dicho, número uno, hay que repensar a La Guajira. Y no lo estoy diciendo ahora, lo dije desde el 2009. ¿Cómo podemos y tenemos que repensar a La Guajira? ¿Cierto? Porque escuchaba ahorita, Pepe, discúlpame que me retroceda un segundo, cuando hablaba de la crisis de la salud, escuchaba al general diputado, acertado lo que decía. Tenemos que tomar la decisión nosotros en La Guajira y no permitir que nos venga a intervenir la Supersalud y el Ministerio de Salud. Se ha dicho que hay un pasivo prestacional. Sí, ¿cómo le vamos a decir al gobierno que pueda concurrir en ese pasivo prestacional para la salud? Que hay que mirar la posibilidad de fusionar los hospitales porque no están produciendo, no son autosuficientes y eso ha imposibilitado la elaboración de la red hospitalaria. Hagamos el debate, pero busquemos la solución nosotros y no permitir la intervención. Por poner un ejemplo, lo mismo en el tema del agua, que es la gran dificultad que tenemos. Lo hemos dicho, entendemos y reconocemos que el gobierno ha invertido, pero la pregunta es, ¿de qué manera el gobierno nacional ha invertido? ¿Se han articulado esas inversiones?
han apuntado a los proyectos estratégicos que requiere La Guajira para impulsar el desarrollo sostenible de este departamento, para generar una competitividad? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos frente a ese tema. Y realmente, yo le he dicho, no es necesario o no es prudente las medidas triviales o lo que hemos llamado pañito de agua tibia. Sí, es importante la ayuda humanitaria, es importante el carro tanque, pero eso no va a solucionar estructuralmente el problema. Ahí tenemos nosotros la solución, la segunda fase de la represa Ranchería y el acueducto regional, que nos va a permitir abastecer agua a 9 comunidades. Me decía... Doctor Sierra, todos los problemas que hoy enfrenta La Guajira tienen varios componentes, como usted lo ha dicho, ya están sobrediagnosticados, y parece un factor común el tema de la necesidad de conciliar los intereses políticos y conciliar además la necesidad de que el departamento avance. ¿Cómo hacer esta conciliación en el marco de este debate que usted está proponiendo? Por eso, lo primero decía repensar a La Guajira. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que iniciar en la construcción de un pensamiento colectivo, que lo he venido diciendo a la saciedad. Esa construcción de un pensamiento colectivo, aquí cabemos todos. Tiene que ser la dirigencia política, la dirigencia social, la dirigencia civil, la dirigencia eclesiástica, los estudiantes, los académicos, todos los que nos duele La Guajira, tenemos que sentarnos. Y si nos toca encerrarnos un día, no hacer diagnóstico, porque ya lo tenemos, y sobre diagnóstico, sino a visionar cuál es La Guajira que queremos a 20, a 30, a 40 años. Y de qué manera vamos a iniciar esas acciones para que podamos apuntar unificado en un solo A de criterio los guajiros frente a lo que tenemos, la fortaleza que tenemos, la ventaja comparativa, como yo lo he dicho en muchas ocasiones, la represa de Ranchería, la energía renovable, generar una industria del turismo, lo que poquito que nos pueden quedar del sistema general de regalía en las asignaciones directas, después que se pague las inflexibilidades, que tenemos una inflexibilidad muy alta, y la deuda esta de los 90 millones de dólares, mirar entonces cómo le decimos al gobierno. Nosotros tenemos esta fortaleza y tenemos estos pocos recursos que aportan ustedes para que podamos apuntar a los macroproyectos. Por eso yo quiero hilvanar. Entonces decía, construcción del pensamiento colectivo. Ok, ese es el segundo. Tercera propuesta. La tercera propuesta, sabemos que hay que definir política pública. Frente al tema de la desnutrición infantil hay que definir una política pública. Hoy la doctora Cristina Plaza, a pesar que ha sido polémica, ha venido haciendo una gran labor, y no he venido aquí a defenderle, a tirarle flores, ha sido una mujer valiente que ha puesto la cara. Sí, pero ella necesita de herramientas, necesita política pública, para que sea una política pública y no es que llegue un gobierno, entonces implemente un programa aquí que primero fue Guajira Sin Jamusiri, que después fue el PAN, que después fue... No se trata de eso, de que cada gobierno imponga un modelo de cómo debe apuntar al tema de la alimentación escolar. Debe haber una política pública definida por el Estado, y que aquí todos los gobiernos, los gobernadores y los alcaldes que lleguen tengan ya el norte definido hacia dónde vamos a dirigir eso y cómo vamos a focalizar esos recursos. Mire, me daba cuenta de la microfocalización que se ha hecho a través, liderado por el bienestar. Apenas va en el 40%, y la respuesta, Pepe, de ese 40%, el 16% de los niños están desnutridos. Así es, más de 20,000 niños en esta microfocalización. Y el 74% de los jóvenes de 6 a 16 años bajo de peso. O sea que vamos a afrontar ya no una crisis económica, sino una crisis humanitaria. Vamos a ir hacia una crisis humanitaria. Entonces es el momento que nos tenemos que sentar toda la dirigencia, y por eso hablo del pensamiento colectivo, definiendo política pública en cada uno de los temas, en la alimentación escolar, en el tema del agua, en el tema de la salud. Tenemos que sacar adelante esa red hospitalaria, tenemos que desprendernos de los intereses personales, grupistas, políticos, tenemos que pensar en La Guajira, qué es lo que más le conviene dentro de ese sistema de salud a La Guajira. Entonces, hagámoslo, pero no permitamos que vengan de Bogotá la superintendencia y el Ministerio de Salud a que nos vengan a intervenir. Si nosotros tenemos las condiciones y la capacidad, hagámoslo nosotros. Cuarto, frente a esas políticas públicas, vuelvo y repito, en cada uno de los sectores, yo quiero recordar algo que hicimos en el 2010, Pepe. Todos, el senador Ballesteros, el doctor Alfredo de Luque y mi persona, logramos insertar por primera vez en la historia, en el Plan Nacional de Desarrollo,
un capítulo especial de política pública indigenista diferenciada. Eso permitió que se fortaleciera, se creara la mesa de diálogo de concertación del pueblo guayú, y eso apunta a una solución integral a la problemática de los guayú. Todos conocemos la situación de los guayú y que el problema de la desnutrición es de ahora, que ahora tocó fondo por lo de la crisis de Venezuela, por la crisis financiera, por los recursos de regalía que no lo tenemos y ya no se hace la inversión, tocó fondo, pero una situación que hemos tenido porque no hemos definido política pública sobre ese tema. Allí también quería decirle, Pepe, frente a ese tema de la política pública indigenista, tenemos que mirar cómo también seguimos avanzando y desarrollando ese tema. Lo mismo lo hicimos con la política pública de frontera diferenciada. Nosotros lo insertamos en el plan de desarrollo, que era el norte del país en ese momento, en el 2010-2014. Y de allí avanzamos un plan frontera, que vino la doctora María Ángela Holguín, que hay que hacerle seguimiento, porque la frontera de La Guajira no son iguales, no tienen las mismas condiciones ni económicas, ni sociales, ni culturales como otra frontera de Cúcuta, que tiene mayor poder económico, tiene un desarrollo económico, son departamentos más industrializados, más desarrollados. ¿Por qué toco ese tema? Porque esto nos lleva a otra propuesta, que es el cuarto punto, que es una legislación especial. También lo hemos dicho en muchas ocasiones, hemos avanzado. Tengo conocimiento que por allí han liderado los congresistas actuales, Alfredo, Antenor y Gustavo, una ley para el tema del comercio Maicao. Maicao tiene que volver a ser la vitrina comercial de lo que fue en otrora. Así es. Y la frontera, no podemos hablar de frontera si no hay desarrollo endógeno, si los guayús se están muriendo de hambre, si hay una sola gran nación guayú de los guajiros de la República de Venezuela con los guajiros de la República de Colombia. Entonces tenemos que mirar qué pasó con ese plan frontera, que fue una política pública, y cómo desarrollamos ese plan frontera, y eso nos va a dar herramientas también para que podamos hacer una legislación especial para el tema de comercio, para el tema de frontera, porque la Guajira tiene unas condiciones especiales. Señor ex representante, usted ha mencionado dos, de tantas que ha mencionado, suenan dos, son muy populares, dos de las iniciativas de en esto de definir políticas públicas: la mesa de diálogo y concertación guayú y el plan fronteras. La mesa de diálogo, que por demás hay que decirlo, a pesar de algunos de resultados, ha sido polémica y hoy se plantea como una institución, como un organismo excluyente de los mismos indígenas. Y el plan fronteras, que como usted lo mencionaba, además de haber tenido un evento protocolario con la canciller a bordo, ha quedado en letra muerta. No obedece más bien a que estos recursos jurídicos, técnicos, legales, legislativos no han contado con el aprovechamiento necesario por parte de las autoridades administrativas, tanto de Maicao en el caso del plan fronteras y de los otros municipios fronterizos, como del resto del departamento de La Guajira. No, yo pienso, con todo el respeto, es que nos hemos distraído en lo urgente y no en lo importante. Porque si nos concentramos a cosas trascendentales, tenemos que concentrarnos a ese plan de frontera, a esa política pública indigenista, tenemos que concentrarnos a ese famoso documento COMPE, que si no hay compromiso, si no hay compromiso del gobierno y no hay recursos, son un saludo a la bandera o letra muerta. Y lo que propuse la vez pasada que vine acá, contrato plan. Hay una diferencia entre contrato plan lógico y documento COMPE, pero el contrato plan al menos nos va a permitir apuntar a unos macroproyectos estratégicos como lo necesitamos ahora, como es el acueducto regional. Por Dios, necesitamos el acueducto regional, 300 mil millones de pesos. Aquí ha venido Manuel Sierra de Luque a dar muchas propuestas de dónde pueden salir los recursos. También lo planteé acá en una ocasión y en un debate que hice en el 2011 cuando hablaba de la represa Ranchería, que le hablamos al gobierno que de la ley 41, que por subsidio el gobierno tiene que dar recursos, que le hablamos del 5% de las utilidades operacionales de ese contrato de ampliación del Cerrejón que va hasta el 2033, que el ministro de Hacienda hasta ahora no ha dicho qué ha hecho con esos recursos y a dónde ha ido. Hablamos también que podíamos acceder a los recursos a través de los fondos, hablamos también que a través de los recursos de regalía, pero también le dijimos claro al gobierno, no podemos hacerlo con APP. Ya me invitó el senador porque aplazaron el debate de la represa Ranchería para el 31 y voy a intervenir en el Senado porque el gobierno ahora está hablando de APP después de 4 años
de estar luchando con FONADE, que fue una entidad paquidérmica, como se lo dije al presidente Santos en 3 ocasiones que viajé con él en el avión presidencial. Le dije, presidente, FONADE ha sido paquidérmico en los estudios, duró 3 años para hacer una estructuración del proyecto de la represa Ranchería, y mire, ahora nos sale con la joya de un APP. No, la represa Ranchería es una inversión pública, es costo hundido y debe asumirlo el gobierno, y no podemos hacer más gravosa la situación a los usuarios de esa represa Ranchería. Pero termino para no extenderme, porque iba en el 4º punto, entonces paso al 5º punto. Lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos que diversificar la economía. Eso hace parte de repensar a La Guajira. Ya sabemos que tenemos una frontera cerrada, ya sabemos que el recurso de regalías nos las llevaron, ya sabemos que tenemos una inflexibilidad, tenemos que buscar una salida, es diversificar la economía. ¿Cómo la vamos a diversificar? Hemos dicho, tenemos que aprovechar la ventaja comparativa. ¿Cuál tenemos? Hombre, tenemos aquí lo de la represa Ranchería, que yo lo hemos hablado, que tenemos que culminarlo para poder irrigar 18,000 hectáreas, para generar más de 5,000 empleos, para generar, además, construir el acueducto regional y abastecer de agua a 9 municipios, incluido Uribe y Manaure, que será la gran redención para el pueblo guayú, y podemos generar incluso hasta energía con el excedente recurso hídrico de 8 a 14 megavatios, porque yo lideré en la UNME ese proyecto donde se hicieron los estudios y se arrojó un resultado que se podría generar entre 8 y 14 megavatios de energía, que eso puede traducirse también en beneficio para la comunidad en energía social. Entonces tenemos que sacar adelante eso para hacer del distrito un distrito agroexportador, agroindustrial, porque no puede ser para pan coger, y aprovechar aquí Puerto Brisa, que lo tenemos, que estamos cerca de las Antillas, que aunque sea un puerto privado, presta también un servicio público, y para poder exportar, de acuerdo a la ventanilla que tenemos, los productos que requiera el mundo. Hemos hablado de las energías renovables, porque tenemos que visionar hacia allá, hacia dónde podemos hacer que La Guajira sea productiva y competitiva. Mire, se expidió la ley 1715 del 2014, esa ley por medio del cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. ¿Cuál es el objeto de esa ley? Promover y aprovechar el desarrollo y utilización de las fuentes no convencionales de energía. Mire, Pepe, ahí tenemos que decirle al gobierno que una vez por todas reglamentése, pida el decreto reglamentario de esa ley para que nos genere las condiciones a nosotros en La Guajira para dar un buen uso y aprovechamiento a esa energía no convencionales que podemos generar a través del sol y a través del viento. Allí podemos desarrollar parques, generadores de energía eólica y energía solar, y podemos mirar las posibilidades que puedan tributar, o que podamos nosotros ser socios de esos proyectos, pero que tiene que venir el gobierno y las empresas privadas también a participar para que pueda generar desarrollo y competitividad acá en La Guajira. Y lo otro es la industria del turismo, que ha venido el señor director de Cámara de Comercio luchando, y ha hecho una excelente labor, pero necesitamos hacer equipo. Es que no podemos seguirlo haciendo solo, necesitamos hacer equipo, y por eso hablo de construir el pensamiento colectivo para hacer equipo. Y termino diciendo que esa es una forma de empezar a diversificar la economía de La Guajira, aprovechando esa ventaja comparativa. Y quiero terminar diciendo, Pepe, que en cuanto al documento COMPES y al contrato plan, es lo que hoy requerimos urgentemente. Pepe, lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir. 8, 9 departamentos han podido suscribir contrato plan con la nación, entre esos Arauca, Norte de Santander, y como en La Guajira no hemos podido sacar adelante un contrato plan. ¿Y sabe cuánto ha financiado el gobierno? El 67% de esos recursos para esos contratos plan lo ha cofinanciado el gobierno. Nosotros tenemos que apuntar a ese contrato plan como al documento COMPE, documento paz, como le quiere llamar. Y quiero terminar diciendo, Pepe, en cuanto al presupuesto, yo he aprendido que el presupuesto, hay que hacer presupuesto para medir resultados. Hay que hacer presupuesto para medir resultados. No podemos hacer presupuesto para atomizar recursos.
tenemos que hacer presupuesto para medir resultados. ¿Hacia dónde quiero llegar? Necesitamos un plan de desarrollo en La Guajira, como lo ha venido trabajando el doctor Mauricio, que lo veo concentrado, sí, muy bueno, pero tenemos que aterrizarlo a la realidad económica y social del departamento, y a eso tenemos que ponerle cosas reales. Hacer un presupuesto para medir resultados. No podemos seguir atomizando recursos, sino apuntando a macroproyectos estratégicos que nos genere desarrollo sostenible y nos genere competitividad en el departamento. Doctor Sierra Palacio, lo hemos escuchado detenidamente en esta reflexión sobre la problemática aguda y las perspectivas de desarrollo que ofrece esta sección del país. Ahora vamos al cómo. Usted ha venido insistiendo en la necesidad de repensar La Guajira, de construir un pensamiento colectivo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Lo interpretamos bien si usted exigiría o pediría una convocatoria? Por supuesto. Una convocatoria para que las fuerzas vivas del departamento hagan con todo este sobrediagnóstico un ejercicio prospectivo plasmado en un documento que sirva de rector, de orientación, tanto a los funcionarios del gobierno departamental y municipales como a los funcionarios del gobierno nacional, que haya un pensamiento colectivo para orientar el desarrollo de La Guajira y que no se nos imponga desde el interior del país, desde el centralismo. Por supuesto, cuando hablo del construir el pensamiento colectivo es convocar a toda la dirigencia social. Mire, la crítica que nos hacen, Pepe, cuando se van los funcionarios del gobierno nacional, de pronto todos no tienen la oportunidad de escucharlo. Por lo general yo soy de los que en los eventos me quedo a escuchar la opinión de la gente y escuchar la opinión de los funcionarios. ¿Qué dicen? Lo mismo, bla, bla, los mismos funcionarios, discurso, pero no nos presentan nada concreto en donde podamos apuntar. En parte tienen razón, porque aquí somos expertos de individualmente traer las propuestas, traer las iniciativas, generar las ideas, generar las opiniones, pero somos muy malos para hacerlo de forma colectiva. Ahora la pregunta, ¿quién hace esa convocatoria? La Cámara de Comercio. Tampoco se pronuncia, no se pronuncia. La Cámara de Comercio, para que no diga que Jimmy Sierra está en campaña política. No estoy en campaña política y no quiero que esto le pongamos tinte político, porque yo he dicho, tenemos que desprendernos de todos los intereses políticos personales. Tenemos que pensar en La Guajira. La Guajira que queremos, ya mis hijos, muy pronto, los pequeños van a entrar a la universidad, ya yo tengo un hijo profesional. Yo quiero ver una Guajira productiva y competitiva, en una Guajira ahora como la vemos, que estamos todos tristes, estamos decaídos, que vemos, la gobernadora dice que el departamento es inviable, no vemos salida. No, entonces convoquemos, ese es el primer punto. Y pasemos de ese rosario de lamentaciones. Y pasemos de ese rosario de lamentaciones y de ese rosario de diagnóstico, porque ya todos los guajiros sabemos cuál es el diagnóstico, esto está sobrediagnosticado. Que lo lidere la Cámara de Comercio, que convoque a todos los guajiros, a todos, la dirigencia comunal, los dirigentes de barrio, y tenemos que ponernos de acuerdo, que no es muy pedagógico. No, hagamos primero una lluvia de ideas, recojamos las ideas, después constituimos un comité redactor y después redactamos las ideas, después las pulimos, después miramos cómo visionamos la Guajira a 20, a 30, a 40, a 50 años. Le buscamos una salida financiera al departamento, miramos las políticas públicas que tenemos que desarrollar, miremos las legislaciones que tenemos que solicitar de los congresistas, que podamos legislar una legislación especial para la Guajira, miremos qué va a pasar con el documento COMPE, miremos qué va a pasar con el contrato plan, miremos qué va a pasar con el documento RED, que también esa Cámara de Comercio y esa dirigencia tiene que dirigir el documento RED y no dejarle la responsabilidad solo a los gerentes de los hospitales, al secretario de salud, la gobernadora, a los alcaldes. No, la Guajira nos duele a todos. Entonces, por ahí empezamos con esa convocatoria, redactamos un buen documento, como usted dice, y en un solo A de criterio le decimos al gobierno, mire, esta es la salida que vemos para la Guajira, esto es lo que tenemos o esto es lo que nos dejaron. Y tenemos, lógico, que el primer punto que debe ir en ese documento es retornar el sistema de regalía. Pepe, tenemos de nuevo, y el doctor Amilcar también ha venido luchando. Pepe, yo recorrí, con eso termino, 12 departamentos cuando dije no al sistema de regalía y lo anuncié lo que está sucediendo. Le dije al gobierno, no era necesario modificar la Constitución para tratar de hacer una redistribución, y le dije al gobierno que lo que quería era calificar al grado económico porque tenía una crisis financiera y los recursos de regalía era para concentrarlo y evadir, para que de su presupuesto
de la nación pudiera aportarle a La Guajira. Por eso, porque nos hicieron creer que somos ricos, sí, somos ricos en recursos renovables, que se explota, pero que los dineros se los llevan los multinacionales y los impuestos se los lleva la nación y aquí nos deja el socavón. Entonces, no somos ricos de recursos, somos ricos en el talento humano, somos ricos en recursos renovables y lo manifesté en esa discusión y ahí está constancia en mi debate que hice de 40 minutos y le dije al ministro, y con eso termino, que a nosotros no nos va a matar la enfermedad holandesa, sino la debilidad institucional, y mire hoy la debilidad institucional, no hemos podido estructurar a veces bien los proyectos, y la debilidad institucional no solo son de los entes territoriales, del gobierno nacional. Aquí el DPS invierte y viene y lo hace aislado, aquí invierte también la gestión de riego, aquí invierte el Ministerio de Agricultura, no hay una articulación interinstitucional, eso también hay que plasmarlo en el documento. Así es, muchísimas gracias, doctor Sierra, muy importantes sus planteamientos y su aporte en la mañana de hoy para el sistema informativo de Guajira Estéreo. Gracias a usted, Pepe, y a todos, y que Dios me lo bendiga. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento el profesional del derecho Jimmy Sierra Palacio, que como recordarán estuvo de representante a la Cámara en el periodo 2010-2014, hay un consenso de que hizo una gestión excelente y ha propuesto en concreto una convocatoria que puede hacer la Cámara de Comercio, una institución debidamente acreditada y concebida para estos eventos, una convocatoria para que las fuerzas vivas del departamento hagan un ejercicio prospectivo con base en ese sobrediagnóstico que ya tenemos para plasmar en un documento, en un documento lo que debe ser la Guajira del futuro, del inmediato futuro, como una herramienta para ir superando esta crisis y que este documento sirva de orientación tanto a los gobiernos locales como al gobierno nacional, sobre todo ante esta inminente posibilidad de que el gobierno nacional designe una alta gerencia para administrar los recursos económicos que vienen para esta sección del país.